Hola, sea usted bienvenido de nuevo a Taller de Estadística. En esta ocasión se hablará sobre las escalas de medición y la estadística. Recordemos primero que la medición es el proceso por el cual se asignan valores numéricos a una propiedad o atributo de interés. El mejor ejemplo para describir la medición es la estatura. Como sabemos, la estatura es un atributo de interés, que para medirlo se le asigna un valor numérico, en este caso centímetros o pulgadas según sea el caso. En 1951, Steven propuso que todos los atributos podían establecerse en 4 escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Las dos primeras, nominal y ordinal, también son denominadas categóricas o cualitativas. En este curso le daremos prioridad al término categórico. Y se denominan así porque los números asignados solamente representan categorías. Así, las variables nominales solamente designan categorías sin ningún orden, mientras que las variables ordinales tienen establecidos una jerarquía. Ejemplo de variables nominales: el sexo, hombre-mujer, equipos de fútbol-soccer, preferencias sexuales, tipo de religiones, animales, entre otros. Ejemplos de variables ordinales: ingreso económico, bajo, medio, alto, nivel de escolaridad, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, nivel de aceptación de un producto, muy malo, malo, regular, bueno o muy bueno. En todos estos casos, cada una de las categorías obtendrá un valor numérico clasificatorio. En el caso de las variables nominales, no importa el número clasificatorio. Por ejemplo, en el caso del sexo, bien podría ser el hombre un valor de 1 o un valor de 2. Inclusive en algunas ocasiones puede obtenerse valores de 0 y 1. De la misma manera, daría lo mismo que en los equipos de fútbol-soccer el 1 sea asignado al equipo de Américas, el 2 al Chivas, el 3 al Cruz Azul y el cuarto a Monarcas. Como también podrían ser 1 Chivas, 2 Cruz Azul, 3 Monarcas y 4 el América. De esta manera no es importante el lugar que ocupe cada uno de ellos. Por el contrario, en el caso de las variables ordinales, sí es necesario establecer los números de forma ordenada. De esta manera, el nivel bajo de ingresos económicos deberá ser siempre 1, el nivel medio 2 y el nivel alto 3. Las otras dos escalas de medición propuestas por Stevens se les denomina numéricas o también cuantitativas, aunque como se dijo anteriormente, en este curso se le dará preferencia al término numérico. Y son denominadas de esta manera porque los números sí representan valores numéricos, es decir, obtienen proporciones numéricas. El 2 es el doble de 1, mientras que el 4 es el doble de 2 y el 3 el triple de 1. Las variables numéricas se clasifican de intervalo y de razón. La diferencia principal radica en el uso del 0 como el valor absoluto o relativo. Si el 0 en la escala numérica no representa la ausencia de valor numérico, entonces la escala de medición será de intervalo. Caso contrario a las variables de razón, en las que el 0 sí representa la ausencia de valor numérico. La definición anterior puede generar varias confusiones. Recuerde usted lo siguiente: si el 0 es relativo, entonces existirán valores negativos, porque la medición permite valores por debajo del 0. Ejemplo de lo anterior es la temperatura, la latitud, la altitud, entre otras. Aquí también se incluyen la totalidad de respuestas correctas en una prueba, pues, aunque la persona no haya tenido ni una respuesta correcta, eso no quiere decir que no posea la capacidad que se le está midiendo. Por el contrario, lo único que representa es que el instrumento no permite conocer valores más bajos al respecto. Por otro lado, la ausencia de valor se entiende como el número más bajo que puede existir, toda vez que el 0 sí representa un 0 absoluto. Es decir, no existe la propiedad de interés que se está deseando medir. Ejemplos de estos son la cantidad precisa de personas, el peso,
la estatura, el número de conductas registradas de una persona en una tarea experimental, entre otras. Pues si existe 0 personas, querrá decir que no hay personas. Lo mismo es si un objeto pesa 0 kilogramos con 0 gramos, querrá decir que eso no existe. Toda vez que se ha explicado las escalas de medición propuestas por Stevens, conviene establecer algunos usos básicos en la psicología. Como se sabe, la psicología es la ciencia que se encarga del estudio de los procesos mentales y del comportamiento humano. Los usos más comunes de variables categóricas son las siguientes. Variables nominales, el sexo y el grupo control o experimental. Variables ordinales, el nivel socioeconómico, nivel de inteligencia, nivel de actitud ante cierta situación, entre otras. Por su parte, los usos más comunes en las variables numéricas son las siguientes. En el caso de las de intervalo, el cociente de cualquier prueba psicométrica estandarizada, esto es, el coeficiente intelectual, el cociente de autoestima, la habilidad numérica, entre otros. De las variables de razón, el número de personas, la cantidad de respuestas dadas en un periodo de tiempo, así como la duración de dichas respuestas principalmente. A continuación se presentará un ejemplo para facilitar la comprensión de las escalas de medición en el uso cotidiano de la investigación psicológica. El ejemplo tiene la intención de facilitar la comprensión utilizando una situación cotidiana de algunos universitarios. Sin embargo, no pretende ser un modelo a seguir, por lo que se recomienda discreción. Ni la Universidad Veracruzana ni el docente en turno aprueban la conducta definida en el siguiente ejemplo. Después de una clase de estadística, se les ha pedido de tarea por equipo que presenten ejemplos cotidianos de variables que puedan ser medidas en las escalas propuestas por Stevens. Para resolver este dilema, Aldo, Rosa, Jesús y María se reúnen para discutir sus respuestas. Aldo expresa que el fin de semana fue con su primo a una fiesta. Ahí clasificó a las personas en 2, foráneos y no foráneos, variable categórica nominal. Según su observación, los hombres y las mujeres también bebían diferente, clasificando 4 grupos de la siguiente manera. Quienes casi no bebían eran las mujeres no foráneas, mientras que los hombres no foráneos bebían algo. Las que bebían regularmente eran las mujeres foráneas y finalmente los hombres foráneos terminaron bebiendo mucho, variable categórica ordinal. A María y a Rosa no les parece adecuada su percepción. Según ellas, no es posible que los foráneos beban más que los no foráneos. Jesús también parece escéptico a este fenómeno, pero Aldo les responde que la razón parecía obedecer a 2 principios. El primero se debe a la posición de libertad que sienten los foráneos al no estar cerca de su casa ni de sus padres. Por otro lado, también observó que los no foráneos, cuando interactúan con los foráneos, suelen presionarlos más a que tengan experiencias con el alcohol, incitándolos a tomar más de lo que ellos están acostumbrados. María propone realizar una valoración en la fiesta de bienvenida que se llevará a cabo la próxima semana. Si Aldo está en lo correcto, entonces el consumo de alcohol no se deberá a si son foráneos o no foráneos, sino al nivel de libertad percibida de cada quien. De esta manera propone aplicarles una escala que determine un cociente de libertad percibida, variable numérica de intervalo, y asociarlo con el nivel de alcohol que pueda existir mediante el alcoholímetro, variable numérica de razón. A Jesús se le hace muy complicado el experimento. En su lugar, propone que simplemente se mida la cantidad de vasos de cerveza que consume cada quien, variable numérica de razón. Rosa propone que cada uno organice 2 reuniones. En la primera solamente haya foráneos y en la segunda haya foráneos y no foráneos. De esta manera podrán observar si los no foráneos influyen en la respuesta de beber. Al igual que Jesús, coincide en que la mejor forma de medir la cantidad de alcohol sea a partir del número de cervezas que consuman. También sugiere que cada quien organice según su sexo. Aldo y Jesús organizarían reuniones únicamente con hombres, mientras que Rosa y María con únicamente mujeres. La idea de Rosa les parece muy buena,
cuando en ese momento aparece el primo de Aldo. Ellos le comparten su idea para saber su opinión. La respuesta del primo solo es para recordarles que hace 3 años su mejor amigo Oscar fue suspendido por un mes de las actividades de la universidad por promover una reunión que se salió de control, por lo que les pide a Aldo, Rosa, María y Jesús que lo hablen primero con el profesor antes de que esto pueda repetirse. Al día siguiente los estudiantes comparten estas ideas, a lo que el profesor los felicita a cada uno por tener un pensamiento científico, pero les recuerda que existen consideraciones éticas que deben seguirse a lo largo de cualquier investigación. Por ello sugiere que en lugar de experimentar con humanos por diversión, apliquen el inventario Audit, que es un instrumento para valorar el riesgo de consumo de alcohol, variable numérica de intervalo, y que puedan clasificarlo por sexo, hombre y mujer, y residencia, foráneo o no foráneo, variables categóricas nominales. Este indicador también podría asociarse con un inventario de libertad percibida, variable numérica de intervalo, para determinar si influye o no. Varias conclusiones pueden surgir de este ejemplo, las cuales se enumeran a continuación. 1. En psicología, principalmente en el campo de la investigación, se requiere dominar el nivel de medición de cada variable. Segundo, cualquier fenómeno es perceptible de ser medido de acuerdo a estas clasificaciones hechas por Stevens. Tercero, un mismo fenómeno puede ser medido de diferentes maneras, con diferentes escalas de medición. Cuarto, existen principios éticos que cualquier profesionista debe seguir. Estos principios deberán ser atendidos desde la formación universitaria. Quinto, antes de realizar cualquier actividad en nombre de la ciencia, es necesario reflexionarla con otras personas para fortalecer dicha investigación. Sexto, la estadística es una herramienta que ayuda a clasificar, organizar e interpretar el conjunto de datos. Es una herramienta poderosa si las personas pueden identificar los diferentes tipos de medición aplicables a cualquier contexto de acuerdo a las consideraciones éticas. Muchas gracias.